No sé cómo es que he llegado a esta situación. Porque acepte el trabajo, ¿cómo es que no me limite solo a observar? Porque no vine a este lugar sin al menos un compañero, porque fui tan arrogante al pensar que podría resolver este caso yo solo. Ahora entiendo por qué era tan alta la recompensa, me he metido al mismo infierno que el ser humano puede crear, y ahora sin saber qué hacer solo, me queda seguir escondido hasta que ellos se vayan y escribir la historia que podría ser el último capítulo de mi vida. Todo empezó en un invierno de 1997, con un simple caso de desapariciones. Al principio solo desaparecían vagabundos y gente sin ningún hogar y familia, gente que nadie extrañaría, pero cuando las víctimas comenzaron a ser gente con hogar y familia, las desapariciones comenzaron a ser noticia, hasta un punto en el que la ciudad se aterrorizó y la gente comenzó a ser más precavida y cuidadosa a la hora de salir a la calle. Las llamadas al 911 eran muy frecuentes, pero la policía no podía hacer nada, porque las tormentas de nieve eran muy fuertes y caía demasiada como para que las patrullas buscaran a los culpables de las desapariciones. Al pasar un mes los casos ya eran normales, cualquiera podía no llegar a casa nunca más, y la policía era más que incompetente, así que se tomaron medidas como toques de queda y guardias entre vecinos para protegerse, pero de nada funcionó, así que se ofrecieron varias recompensas por parte de la policía y algunas familias adineradas. Yo era un investigador privado que recientemente llegó a la ciudad. Al escuchar sobre el caso, varios investigadores privados fueron por las recompensas, pero les era muy difícil encontrar pistas que los llevaran a los culpables, porque las pistas las borraba la nieve, y lo peor es que algunos investigadores también desaparecieron sin dejar rastro, pero aún así a nadie le gustaba trabajar en equipo, ya que las recompensas eran tan altas, que si alguno de nosotros las podía obtener tendría tanto dinero que no necesitaría volver a trabajar en su vida. Al haberme instalado en la ciudad, comencé a investigar sobre las desapariciones, pero no había una pista clara. Ni siquiera sabía por dónde comenzar, así que revisé los lugares donde las personas no volvieron a dejar rastro, pero nunca encontré nada. Todo fue así por 2 semanas, pero mientras conducía por la ciudad, pensando en qué haría si encontrara a los secuestradores, una tormenta de nieve muy fuerte llegó de repente y quedé atrapado en ella, así que solo me restaba esperar en el auto y encender la calefacción hasta que pasara la tormenta. Después de media hora vi a una mujer saliendo de un auto. Ella corría apresurada a refugiarse en alguna de las casas. Ella tocaba varias puertas pero nadie abría, cada vez se notaba más desesperada, ya que a cada segundo se congelaba más, las lágrimas escurrían de su cara al notar la indiferencia de la gente por su condición, así que decidió tomar un callejón que estaba entre edificios de apartamentos para alejarse del viento helado. Me quedé observando por si salía de ese lugar. Tal vez no la ayude porque pensé que sería un señuelo para los secuestradores. Pero después de 15 minutos la tormenta se disipó, el sol volvía a brillar nuevamente sobre la ciudad que estaba hasta el cuello de nieve, pero esa mujer no volvió a salir. Por curiosidad salí del auto y caminé hacia ese callejón, pero no la encontré. No había ni rastros de ella. Revisé todo el lugar pero no encontré nada. Sabía que ese era uno de esos casos de desaparición, pero ¿cómo podía esfumarse alguien así de rápido? Dudo que alguien le haya abierto una puerta, al menos no con buena intención. Cerca del muro que daba al final del callejón, encontré una puerta de metal algo vieja. Forcé la cerradura con una de mis herramientas y al abrir la puerta, encontré un pasadizo sin luz alguna. Se podía ver el abandono que tenían sus paredes, los ladrillos estaban desgastados y cubiertos de moho, además el piso estaba húmedo y resbaloso, simplemente un lugar en el que nadie querría estar, pero con solo pensar en el dinero y la fama que obtendría por resolver este misterio, se disiparon todas mis dudas y simplemente entré a ese lugar. Cuando caminaba por el pasadizo sentía que no debía estar allí, una sensación de peligro y repulsión hacia ese lugar invadía todo mi cuerpo. Además el pasadizo era bastante largo, y daba varias vueltas. Escuchaba algunos sonidos extraños que provenían del techo, parecían voces y pisadas. No entendía qué decían las voces, pero se escuchaban muy agitadas, aunque de un momento a otro ya no volvían a escucharse más, al menos algunas, pero hubo un punto donde escuché algunos gritos, aunque algunos no duraban mucho tiempo, mientras que otros parecían no tener fin. No sabía si podía seguir escuchando esas voces. El miedo en mí llegó a tal punto que por un momento pensé que alguien podría estar detrás de mí y que en cualquier momento me apuñalaría por la espalda, y esa sensación no acabó hasta que vi una puerta con algunos agujeros de los cuales provenían pequeños rayos de luz. Me alivié un poco, por fin había encontrado una salida de ese horrible lugar. Acerqué mi cabeza a uno de esos agujeros y vi que detrás de la puerta había un pasillo con varias esquinas que conducían a otros pasillos.
De repente 3 hombres con la ropa ensangrentada y cuchillos de cocina grandes, salieron de uno de esos pasillos, y comenzaron a caminar hacia donde yo estaba. Alejé mi cabeza inmediatamente de la puerta, no podía retroceder ya que mis pasos se escucharían con tanto silencio. Cada vez ellos se acercaban más y más, mientras yo desenfundaba mi pistola, estaba listo para disparar, mi corazón estaba latiendo fuerte, y el olor a sangre que salía de esos sujetos no ayudaba a calmarme. Las pequeñas luces que salían de esos agujeros se desvanecieron, era señal de que estaban al pie de la puerta. Escuché algunas voces y después de que dejé de escucharlas las luces podían verse por los agujeros, pero para asegurarme de que se hubieran ido, me quedé detrás de esa puerta por varios minutos, pero nadie la abrió así que podía entrar. Al entrar a ese pasillo, volteé la esquina que quedaba más cerca, al caminar por ese lugar vi otras puertas de metal oxidado, y lo que encontré al abrirlas fueron varios huesos y pedazos de animal, así que tomé varias fotos de esos cuartos sangrientos. Habían muchos pasillos, y encontré mucha sangre en las habitaciones a las que entraba, pero cuando creí que todo este lugar era igual, encontré una puerta de metal muy grande, así que la abrí. Pero quedé inmóvil viendo a todas las personas que estaban colgadas del cuello en ganchos para colocar carne de res. El cuarto estaba muy frío. Y habían 3 filas de gente muerta y colgada como si fuera comida. Cada fila tenía al menos 20 personas, entre hombres, mujeres y algunos niños. Algunas todavía tenían los ojos abiertos, y otras tenían expresiones de dolor y pánico en sus caras semicongeladas. Al revisar ese lugar, encontré varios de esos ganchos listos para usarse y otras herramientas de carnicero, aunque los cuchillos eran mucho más grandes y estaban más afilados. Estaban perfectamente diseñados para cortar con facilidad a un humano, así que tomé fotos de todo lo que encontré. Estaba aterrado pero a la vez tenía una sensación de victoria porque al fin sabía qué había pasado con todas esas personas. Después de recoger un cuchillo grande y seguir tomando fotos, caminé hacia la salida. Pero los gritos de un hombre se escucharon muy cerca, así que me escondí detrás de unas cajas lo más rápido que pude. Asomé un poco mi cabeza y vi entrar a 2 hombres con los pantalones manchados de sangre, que arrastraban a un tipo que tenía las piernas destrozadas. De sus piernas chorreaba tanta sangre como para dejar una línea muy notoria en el suelo. Ese tipo suplicaba a gritos algo de piedad. Decía que con que le hubieran roto las piernas era suficiente agonía, suplicaba que lo dejaran irse. O que lo mataran de una vez. Pero los 2 hombres solo sonrieron al ver la agonía de ese tipo. Después entre los 2 alzaron al tipo y uno de ellos le clavó el gancho de carne en el cuello. De su garganta y boca se filtraba la sangre. Ese tipo aún seguía consciente mientras el gancho le quitaba poco a poco su vida. Se sacudía un poco y hasta trataba de usar sus manos para liberarse, pero le era inútil. Ya no le quedaba fuerza para eso. Y después de 2 minutos, dejó de moverse. No sabía qué hacer. No pensé que alguien fuera capaz de eso. Había estado en situaciones de este tipo, pero ninguna tan extrema como esta. Esos tipos sí que estaban locos. No. Estaban enfermos. Loco es una palabra muy decente para referirse a esos hombres. Pero mientras me quedé pensando estas cosas, uno de ellos me vio. Y se acercó hacia donde yo estaba escondido. Pero de un momento a otro saqué mi pistola y les disparé a los 2. Y después, solo corrí lo más lejos de ese cuarto. Esos disparos se escucharon muy fuerte y cuando menos lo pensé, otro de esos sujetos con cuchillo en mano se me apareció al cruzar una esquina. Se quedó viéndome por un momento. Y corrió hacia mí gritando de una manera muy rara. Yo solo le disparé en la cabeza y seguí corriendo hacia la salida. Pero el sonido del disparo delató mi posición. Varios hombres con cuchillo en mano comenzaron a acorralarme. Pero casi no se me acercaban. Era como si estuvieran jugando conmigo. Cada vez me sentía más acorralado, ya que casi no habían más caminos que tomar. Después ya me tenían acorralado por ambos lados de un pasillo. Así que abrí una de esas puertas de metal y entré a una habitación grande con algunas cintas amarillas de no cruzar. En esa habitación había otra puerta. Así que salté esas cintas de seguridad. Pero de un momento a otro el piso se desmoronó y caí un piso. El lugar en el que caí era muy oscuro y cerrado. Sufrí varios golpes en casi todo el cuerpo. También me sangraba un poco la cabeza. Además me dolió mucho el levantarme. Cuando miré hacia arriba, varios hombres con cuchillo en mano me miraban por los bordes de ese agujero. Podía sentir su odio hacia mí. Pero después del contacto visual, se alejaron de ese agujero y entraron por la puerta que yo iba a usar. Sabía que muy pronto me encontrarían, así que con mucha dificultad y dolor, caminé por ese oscuro lugar.
Abría la puerta. Y encontré una sala de que parecía de hospital. Casi no había luz y todo estaba muy deteriorado. Habían demasiados escombros. Me costaba mucho caminar por ese abandonado lugar. Llegué a una especie de recepción. Y crucé la puerta que llevaba a unas ventanillas parecidas a las que están en los bancos donde los trabajadores reciben a la gente. Habían varios papeles y fotos viejas de personas en los escritorios. Los papeles eran tan viejos que no se podía leer nada. Además, las fotos estaban muy manchadas de algún líquido y casi no se podía reconocer a la persona en la foto. Por un momento me detuve a pensar si en verdad lograría escapar de ese lugar. Apenas si podía caminar. Era difícil moverse entre tantos escombros. Lo bueno es que aún tenía balas para mi pistola. Aunque no podría saber cuántos hombres son los que estarían buscándome. Tal vez no tenga balas para todos. Además existe la posibilidad de que falle algunos disparos. Lo cual sería fatal. No sabía qué hacer. Así que solo me quedaba esconderme en algún lugar hasta que ellos se cansaran de buscarme. Al terminar de pensar estas cosas caminé por un pasillo bastante oscuro. Habían varias habitaciones aún más oscuras que el pasillo. Pensé que encontraría alguna salida o algo que me serviría para escapar, pero no encontré nada. Así seguí durante un largo rato. Este lugar era enorme. Y con tanta oscuridad no podía saber si iba hacia algún lado o si solo caminaba en círculos. Escuché que algo se cayó. Esos hombres ya estaban cerca. Al no poder correr solo me quedó caminar hacia una habitación muy oscura y esconderme en un armario que está dentro de esa habitación. Y ahora ya no sé qué hacer. Al fin he acabado de escribir todo lo que ha pasado antes de llegar a esta desesperada situación. Ahora ellos están muy cerca. Puedo verlos a través de las aberturas de este armario viejo. Ellos están muy callados. Ninguno dice nada. Es como si estuvieran usando al máximo sus sentidos para encontrarme y asesinarme. Uno de ellos está olfateando algo. Está mirando hacia este armario. Creo que ya me vio. Está llamando a sus compañeros y de seguro piensan descuartizarme aquí mismo. Veo hambre en sus desesperados gestos. Creo que se comen a las personas. Y parece que es muy normal para ellos. Se nota el hambre por carne humana en sus miradas. Son miradas de cazadores saboreando el miedo de su presa. Solo me arrepiento de una cosa. Y es el hecho de que este horrible lugar seguirá en secreto. La gente de esta ciudad seguirá desapareciendo. Soy la única persona normal de este lugar. Pero no saldré de aquí jamás. Porque lo único que sale de este lugar son personas con enfermedad mental y sed de sangre. Puede que esta historia jamás llegue a salir de este infierno. Solo me arrepiento por esto. Este es un gran secreto. Así que supongo que me lo llevaré a la tumba. Por lo menos al final descubrí algo que nadie más podrá. O que seguirá oculto durante mucho tiempo. Este secreto será mi legado, así que me despido. Y hasta la próxima. Bueno. Si es que hay una próxima vez.